one lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Querida Pilar. Por onda corta, ay, qué bien, qué bien. Mi vecino la escucha y yo también. Mi vecino la escucha y yo también. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Presenta El Correo de la Pirenaica. Queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a esta emisión de radio, donde damos voz a los ojos y oídos de la Pirenaica. Usted no puede imaginar ni remotamente la impresión esperanzada que producen sus palabras a las mujeres de este pueblo. Escuchan sus emisiones con embeleso y deleite, pues creo que es el momento en el día que olvidan sus penas y hasta hay muchas que lloran y dicen: esta mujer lo sabe todo, parece que está en todas partes y en todas las casas. Sepan, camaradas de Radio España Independiente, que la mayoría de los españoles nos alimentamos escuchando todos los días la Pirenaica. Sois el sol, dentro de las tinieblas del régimen en el que vivimos. Gracias, Pilar, que tanto agradas a millones de españoles. Usted, querida amiga, infunde aliento y esperanza en estos mártires. En pleno franquismo, el programa El Correo de la Pirenaica de Radio España Independiente daba lectura a cartas enviadas desde España o cualquier lugar del exilio republicano. A la radio llegaban las cartas de los silenciados y las represalias para contar sus experiencias personales y sus anhelos de libertad. Hoy en día se han contabilizado más de 15.000 cartas que se han convertido en una crónica colectiva de las voces de la disidencia durante el franquismo. En estas cartas denunciaban los episodios dramáticos de la guerra civil, las vejaciones de los vencedores o la indignación por la carestía de la vida. Eran los ojos y los oídos de la Pirenaica, como afirmaba la presentadora de la emisión, conocida como Pilar Aragón. De hecho, ella era una pieza fundamental para conseguir la conexión y confianza de los oyentes en plena clandestinidad. Pero ¿quién era realmente Pilar Aragón? Escuchamos a Armand Balsebre y Rosario Fontova, investigadores y autores del libro Las cartas de la Pirenaica. Pilar Aragón fue un mito del antifranquismo, comparable al de la Pasionaria. Cuando ponen en marcha el programa El Correo de la Pirenaica, estaban abriendo la llave para convertir Radio España Independiente en un medio de comunicación de masas. Antes, Radio Pirenaica había nacido en Moscú, fundamentalmente como una radio de partido para combatir el fascismo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando acaba la guerra, la radio se traslada a Bucarest y allí un reducido grupo de camaradas tiene que rellenar más horas de radio e intentar mantener el espíritu de la República en la clandestinidad. La gran cantidad de personas que empiezan a enviar cartas se convierte en una suerte de corresponsales de la realidad interior de España y del exilio. Los oyentes que escribían a Pilar eran de muy diferente extracción social: combatientes republicanos, exiliados, presos, obreras, campesinos, mineros, profesoras, amas de casa, escritores, emigrantes económicos y estudiantes, que muestran una realidad que la España de Franco silenciaba. Hoy en día es un archivo de gran valor histórico. La sección femenina de la Falange tenía el consultorio de Elena Francis y la Pirenaica creó su propio programa de cartas y consultas. Debemos preguntarnos por qué en el imaginario colectivo se recuerda a Elena Francis y no a Pilar Aragón. Pero en realidad el Correo de la Pirenaica era más que un mero programa de cartas.
El espacio servía para denunciar el cautiverio de presos políticos, la represión franquista, el caciquismo e incluso para encontrar desaparecidos. Y para ello era primordial el papel de confianza que creaba la locutora Pilar Aragón, quien causaba sensación entre los oyentes. Pero mucha gente no sabía que Pilar Aragón no existía, era simplemente un personaje. Su verdadero nombre era Josefina López San Martín. Como redactora de la emisora llevaba distintos aspectos, aquellos que surgían, puesto que éramos solamente, la vez que más hemos ido eran 8 o 12 personas, así que tocaba hacer de todo, desde el comentario más sencillo, desde el suelto más sencillo, hasta un editorial. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Y ni siquiera saben si eres alta o baja, gruesa o delgada, rubia o morena, vieja o joven. Pero lo que sí saben es que Pilar, esa Pilar de Radio España Independiente, es una íntima amiga que todas las noches les cuenta algo, que les llena de satisfacción el alma, que hace vivir otra vida, olvidar las penas del día y dar conocimiento para poder proseguir al día siguiente las luchas reivindicativas con más fuerza y más entusiasmo. En mi pueblo te queremos mucho. Yo les pongo a la vera de la radio y les digo, escuchad, escuchad, que vais a oír lo mejor de la Pirenaica. Este oyente de Estepa a Sevilla, en septiembre de 1962, ponía de ejemplo a Pilar Aragón ante sus amigos en una de las cartas. En sus misivas, los oyentes preguntaban si estaba casada, la edad que tenía, le pedían una foto y elogiaban su dicción y su pronunciación. Incluso un padre escribía en el reverso de una foto de su hija, diciendo que le había puesto el nombre de Pilar en homenaje a la locutora. Josefina López San Martín consiguió a través de su personaje que la audiencia se sintiera más unida a la Pirenaica. Pero llegados a este punto, dejemos que la propia Josefina López San Martín nos explique. Es la primera vez que hablo de estas cuestiones. Siempre ha sido un secreto. Yo entré a trabajar en Radio España Independiente en agosto de 1943 y terminé en el año 1968. He estado pues casi 25 años en esa emisora trabajando por y para la libertad de España en momentos muy difíciles. En momentos que parecía que la dictadura no iba a terminar nunca, o en momentos en que Hitler avanzaba por toda Europa e invadía la Unión Soviética y Europa como una mancha parda. Eso sí, ribeteada por grandes y profundos movimientos guerrilleros. Como redactora de la emisora llevaba distintos aspectos, puesto que éramos pocos. La vez que más hemos sido, éramos unos 12, así que tocaba hacer de todo, desde el comentario más sencillo hasta una editorial. En realidad, el nombre de Pilar empieza en otro programa que también hacía, llamado Página de la Mujer, y que se emitía todos los miércoles. Tenía una gran audiencia femenina, y en la cual yo era la comentarista. Pilar porque siempre en la clandestinidad me llamaron Pilar, y Aragón porque es la tierra de mi madre y en la que transcurrió mi infancia. Me puse Pilar Aragón de seudónimo sin pensar en absoluto que este nombre iba a ganar tanto espacio en el corazón de las gentes. La biografía de Josefina López San Martín es también muy representativa del perfil mayoritario de los componentes de la redacción de Radio España Independiente. Reyes García, investigadora de la Universidad Jaume I de Castellón y antigua alumna de Josefina López, nos traza su perfil biográfico. Josefina López San Martín nació en 1919 en Barcelona, de padre malagueño, curtidor, y madre zaragozana, sastra. Su padre se suicidó un mes antes de nacer ella,
Por eso su madre se trasladó a Zaragoza, donde pasó su infancia, y realizó los estudios primarios. Josefina siempre reconoció que su madre fue la que despertó su vocación revolucionaria y comentaba que había conocido el sentido del feminismo y de la libertad gracias a los consejos maternos. Su compromiso político se fue formando poco a poco. Con 13 años se afilió al Partido Comunista, formando parte de las Juventudes Socialistas Unificadas. Luego se trasladó a Madrid, donde estudió el bachillerato de letras. Estuvo presa en la cárcel de Torrero en el bienio conservador. Ramón Mendezona fue el último director de Radio España Independiente, y así explicaba el origen del Correo de la Pirenaica y el papel como locutora de Josefina López San Martín. Una cuestión que nos obsesionaba era cómo conseguir que los oyentes nos diesen sus opiniones. Claro, para una emisora clandestina era muy difícil. Nosotros no podíamos poner nuestro punto geográfico. Entonces se nos ocurrió dar la dirección postal del periódico L'Humanité, del Partido Comunista Francés. Mensualmente recibíamos cientos de cartas. Incluso en algún mes llegamos a recibir 1000 o 1200. Entonces surgió la necesidad de contestar y ahí surgió la emisión El Correo de la Pirenaica. A esta labor se entregó con verdadero entusiasmo la camarada Josefina López, que con el seudónimo de Pilar Aragón durante varios años mantuvo esa rúbrica y se hizo con el cariño de todos los oyentes. H de Huelva, U de Unamuno, M de Mariano, A de Antonio, N de Nicolás, T de Teresa, Humanité, P de Pedro, O de Ovidio, I de Isabel, S de Sebastián, S de Santiago, O de Olvido, N de Nieves, I de Isidro, E de Elena, R de Rodrigo, E de Encarna, Poissonnier, número 6. La dirección era Boulevard Poissonnier, pero si nosotros la dábamos tal cual, la mayoría de los oyentes españoles no nos entendían y teníamos que deletrearlo como en castellano. Muchas cartas seguramente se perdieron o no llegaron. Las dificultades para obtener un sonido limpio de interferencias, junto al hecho de que se trataba de palabras extranjeras, complicaron enormemente a los oyentes la recepción correcta de las direcciones, y en las cartas encontramos muchos ejemplos de variaciones de la dirección postal. De hecho, el franquismo crea el servicio de interferencia radiada, un sistema cuyo fin es provocar una serie de pitidos y zumbidos, imposibilitando la escucha de la emisora clandestina en el interior del país. Estas interferencias se consiguieron a través de la instalación de unas antenas colocadas en Madrid, en el centro de transmisiones. Sabemos que la escucha en Madrid era de una calidad muy baja, debido a las cartas que llegaban de los oyentes informando del ruido. En Barcelona también había sistemas de interferencias potentes colocados en lo alto del Tibidabo. En cambio, en las zonas rurales es donde la escucha era más óptima. El sistema de censura del franquismo funcionaba y mucho correo era interceptado por el aparato represor del régimen. Es por ello que los oyentes buscaban todo tipo de fórmulas para burlar la censura, incluso desde la cárcel. Verónica Sierra, profesora de la Universidad de Alcalá y experta en investigaciones sobre correspondencia en el franquismo, nos pone en contexto. Desde el principio, Radio España Independiente se mantuvo al lado de los presos del PCE con campañas de solidaridad que se sucedieron con éxito. La Pirenaica actuó de portavoz de los presos, pero la mayoría de las veces a través de las cartas que enviaban sus familiares. Madres, esposas, hermanos, novias o hijas de presos constituyeron grupos muy activos. Algunas misivas enviadas a Bucarest narran la experiencia carcelaria de militantes de izquierdas o la de sus familias represaliadas que tenían que sortear el sistema de censura de las prisiones. Entre ellos tengo un hijo muy hermoso esperando que lo juzguen.
Ahora que parecía que mi vejez iba a ser un poco tranquila, veo este hijo bueno de 26 años en las cárceles franquistas, después de ser apaleado y torturado por la brigada político-social. 12 días me lo tuvieron en comisaría. 12 días de intenso martirio para mí. ¡Qué dolor, camaradas! ¡Cuánto resistimos las madres! Empezaron a llegar miles y miles de cartas. Asombroso asunto, que nunca nos hubiéramos imaginado. Eran cartas muy diversas. La primera etapa eran cartas de odio. Incluso nos daban listas para liquidar. Y nosotros que estábamos con la reconciliación nacional. Hombre, que no. España no puede ser una fábrica de guerras civiles. Otras cartas, la mayoría denunciaban el hambre que estaban pasando en el país, en las cárceles. Llegó un momento que nosotros sentíamos hambre, del hambre de España. Y esas sí las dábamos íntegramente. Aconsejamos que firmaran con seudónimo y que no echasen las cartas en sus pueblos, que las hicieran llegar a través de amigos u otros países. Para entender el compromiso político de Josefina López, sigamos indagando en su biografía. Antes de cumplir 18 años, durante la Segunda República, ya había participado en campañas electorales pidiendo el voto de las mujeres. Era buena oradora. Tenía las ideas claras, lo que, añadido a su juventud, animaba a que la gente la escucharan con respeto y admiración. En uno de estos actos conocerá a su primer marido, Fernando Claudín, con quien tuvo una hija. Cada madre sabemos lo que es llevar un hijo en las entrañas, la emoción de sus primeros latidos, el gozo de sentirlo a punto de nacer, la impaciente espera y luego el saco de ilusiones y esperanzas que llevamos a cuestas pensando en un presente asegurado y un futuro risueño para el hijo, con pan y libros, sol y canciones. La madre, la mujer embarazada, despierta por donde pasa un profundo sentimiento de respeto. Su estampa conmueve los corazones. Al capitán de la Guardia Civil de Sama de Langreo, Fernando Caro, le ha sucedido lo contrario. Ha tenido la cobardía de los miserables para avanzar un paso, sabiendo guardadas sus espaldas y darle un tremendo puñetazo en el vientre a una mujer encinta. Quería provocarle el aborto. Ignoro quién será la madre del capitán Caro, y si llorará en un rincón la vergüenza de haber parido una fiera capaz de tales actos. Lo que sé es que nosotras, madres de España, no podemos callar. No, amigas, nosotras no podemos callar. Consultorio de Elena Francis. El canon franquista de la emisión femenina en la radio española de la década de los años 60 lo fijaba el Consultorio para la Mujer de Elena Francis. Era una emisión que había nacido en 1948, controlada por la sección femenina de Falange Española, con una función ideológica muy concreta: otorgar legitimidad al rol subalterno, pasivo y dependiente de la mujer, esclava del marido, mujer del hogar, madre nutriente y protectora de los hijos. Perpetuaba la idea de una mujer como persona sin identidad propia, solo como esposa obediente, novia o madre, principios que convivían en armonía con la idea religiosa de que a las mujeres se les encomienda la custodia de nuestra fe en Dios y en los destinos de la patria. Josefina fue pionera construyendo un discurso feminista que reclamaba la atención de mujeres concienciadas políticamente para contrarrestar lo que consideraba caricaturas de consultorios como el de Elena Francis. En un país sexualmente reprimido como era España en ese periodo, los consejos de Pilar Aragón eran sin duda muy avanzados. Las oyentes llegaron a considerar a Pilar Aragón como una amiga que las escuchaba,
les apoyaba y les daba consejos. Su voz dulce y tranquilizadora jugaría un papel esencial en el éxito de su sección. En la inmensa mayoría de los casos, la mujer va al matrimonio, al embarazo y al parto atenazada por la ignorancia de hechos biológicos normales, angustiada por la leyenda de 1000 supuestos pecados. Hemos vivido confundidas en nuestros maltrechos hogares, chillando a nuestros maridos o hermanos cuando la mensualidad no llegaba hasta el fin de mes, en lugar de estudiar y pensar de qué forma poder corregirlo de una manera justa. Hoy ya contamos nuestras cuitas a nuestros maridos y ellos las comparten, y sus problemas en el trabajo deben preocuparnos tanto o más que a ellos, y hemos de colaborar en todos los aspectos a su lado. Solo de esta forma es como podemos ser felices si en efecto los queremos. El problema no es de ellos, es de todos, y no debemos perder de vista las dificultades que existen para, de una manera justa, resolver este problema. Para la unidad no hay comunistas, ni socialistas, ni demócratas cristianos, ni republicanos, ni católicos, y gentes honestas sin opinión política, sin pertenecer a partido alguno. Hay una que es la clase obrera. Esta empresa histórica no puede ser solo de un hombre, pero sí de todos, no de un partido, sí de todo un pueblo, que acepten contribuir a realizar las verdaderas aspiraciones de todos los españoles. Tengo la impresión de que los políticos en el exilio se han aburguesado y trabajan poco y mal. En España ya se ha visto que sin sangre siempre tendremos dictadura, ya que el mal es crónico. Lo que todos sí sabemos, que lo que haría falta sería cortar algunas cuantas cabezas y no pocas, hacer lo que se dice una buena limpieza, el sistema de la Revolución de Octubre de la gran admirada Rusia. La trayectoria vital de Pilar Aragón discurre en paralelo a las sucesivas rupturas acaecidas en el seno del PCE y las tensiones provocadas entre la vieja guardia y los renovadores. Su vida se verá marcada por sucesos como la desestalinización, la lucha armada, la invasión de Checoslovaquia o el relevo generacional en el Comité Central. En 1964, las cartas que llegaban eran un ejemplo de las diferentes sensibilidades de los camaradas comunistas, un reflejo al mismo tiempo de la situación que se vivía en el seno de la dirección del PCE, por los enfrentamientos dialécticos internos entre las propuestas reformistas que defendían Fernando Claudín y Jorge Seprún, miembros del Comité Ejecutivo del partido, y la ortodoxia de Santiago Carrillo. La reunión del Comité Ejecutivo del PCE de Praga de marzo-abril de 1964 escenificó la disidencia de Claudín y Seprún como paso previo a su expulsión del partido. En ese ambiente, Josefina López empieza a pensar en su vuelta a España y en esta operación debemos destacar otro nombre, Sara Montiel. Cuando me fui de mi casa, mi madre quedó llorando. Cuando me fui de mi casa, mi madre quedó llorando. Volveré. La cantante hizo de mediadora con las autoridades españolas para legalizar el regreso de Josefina López y de su marido, Antonio Gálvez, paisano de la actriz natural de Campo de Criptana. Sara Montiel visita Moscú y Bucarest en 1966 como parte de un viaje de propaganda franquista organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. En Bucarest se reunió con miembros de la dirección del PCE y prometió a Josefina López su intervención como mediadora ante las autoridades franquistas. Sara Montiel mantuvo su palabra y Josefina López vuelve a España en 1968. Luego regresó otra vez a Bucarest,
pero ya no colaboró más con la Pirenaica. Ella misma ha declarado que comenzó entonces su disidencia con la línea oficial del partido. Un temps que serà el nostre, un país que mai no hem fet. Cante les esperances y plore. Saco la triste consecuencia de que con los enemigos que tenemos nos debemos consumir sin llegar a ver la aurora deseada. ¿Qué esperáis vosotros para derribar esta terrible tiranía? ¿Una huelga general? No perdáis de vista que la mayoría de las regiones como Castellón no han de secundar los movimientos sociales y dejarán a los que se muevan a merced de los esbirros, aumentando sin piedad el inmenso número de presos que ya tenemos en las cárceles. Solo en Castellón se fusilaron 5.000 personas, y si algún personaje extranjero quiere verlo, están enterrados fuera del cementerio. Aparte de los demás, en un patio que hay antes de llegar a la puerta principal del cementerio, en la parte de la derecha, rodeado de una pared de 1,30 metros, lleno de broza como si allí hubiera perros. Y para que se entere el Papa Pablo VI, que esto lo hace el católico del verdugo Franco. Por eso en Castellón cada día la gente va menos a misa. Josefina López regresó definitivamente a España en 1969. A su regreso, se instaló en Barcelona porque tenía parientes, pero enseguida se trasladó a Castellón porque su marido había conseguido un puesto de ingeniero agrónomo. Josefina conocía Castellón desde la Guerra Civil, cuando en 1937 la llevó allí Diego Perona Martínez, el alcalde comunista de la ciudad. Perona había sido cofundador y director de Radio Castellón EAJ14 y trabajó con Josefina en la Pirenaica y en Radio Moscú durante su exilio moscovita. En 1970, Josefina fija su residencia definitiva en Castellón de la Plana, en el barrio del Grau, sufriendo la vigilancia permanente de la Guardia Civil que la visitaba a horas intempestivas. Sorprendentemente, entró de profesora en la Universidad de los Propagandistas del CEU San Pablo, al mismo tiempo que trabajaba clandestinamente en la organización del Partido Comunista de Castellón. Cuando Josefina López abandonó la emisora, el espacio dejó de existir, al menos con regularidad. Aparecía como una especie de guadiana, cuando por alguna circunstancia se incrementaban de nuevo las cartas de los oyentes. Y es que la correspondencia había descendido de forma sustancial. Pasados los años, muchas investigaciones han destacado la labor de Josefina López de suma importancia para crear vínculos afectivos con la audiencia de la Pirenaica y persuadirla de su incorporación a la lucha. La actitud comunicativa de Josefina López ante el micrófono marcó distancias con el tono hierático y solemne que empleaban algunos de sus compañeros, al hacer uso de una retórica más literaria que periodística o política, jugando frecuentemente con el símil y la metáfora, la fábula y los diálogos entre personajes. La Pirenaica buscaba la proximidad y la empatía con todos sus oyentes, a través de Pilar Aragón, la Pili, tal como la llamaba la clase obrera. Señores y señoras, hace unos momentos, fuentes oficiales del Ministerio de Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha sido legalizado e inscrito en el registro de asociaciones políticas de dicho ministerio. En abril de 1977 se legaliza finalmente el Partido Comunista de España y los cimientos del partido empiezan a cambiar. Los antiguos camaradas en la clandestinidad deben encajar en una joven democracia con muchos retos por delante. Este también será el caso de Josefina López. No dejó de participar en el proceso de la transición, contribuyendo a la consolidación de la democracia y a la emancipación de las mujeres. Tras la legalización del PCE, Josefina López es nombrada directora general de Bienestar Social en el Gobierno de Concentración del Primer Consejo Preautonómico de la Comunidad Valenciana de 1978. Salió elegida también por el PCE como concejala del Ayuntamiento de Castellón de 1979 a 1983.
Sin embargo, Josefina López acaba siendo expulsada del PCE por enfrentarse a la dirección regional. Tras esta expulsión, ingresa en el PSOE y, como militante socialista, siguió siendo concejala de Castellón a partir de 1983. Luego teniente de alcalde y senadora a partir de 1987. Además de su labor política institucional, Josefina creó la Asociación de Mujeres Aula Debate del Grau, todavía en activo, para trabajar por la emancipación de la mujer. Camaradas, el correo. Carta de mi compañera. Te mando la foto de tu hijo, para que veas lo grande que se ha puesto. Mirad cómo mi hijo se va haciendo mayor. No sabes bien la alegría que me da una carta tuya, porque es la única que espero con anhelo. La tuya y la de mi madre. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Para Pilar Aragón, que su voz hace sonar, que me llena de emoción cuando a las mujeres habla, le pido de corazón de que sepa despertar todas las madres de España. Un día se me ocurrió que era muy difícil por el volumen de las cartas saber de qué sitios nos escribían y cuáles eran los lugares donde teníamos corresponsales fijos. Tomé un mapa y empecé a señalar. En Cataluña la escucha de la Pirenaica era intensa, y sobre todo en Castellón y Valencia. También en los núcleos industriales del País Vasco, Galicia y Cantábrico había escuchantes muy firmes. Querida Pilar, eres la aurora de la Pirenaica, por lo bien que se expresa, porque las noches que viene mi novio estoy deseando que se vaya para escucharla, que es el rato más feliz que tengo. El nombre de Pilar Aragón se oye cada día con más afecto. Todos saben que Pilar es una íntima amiga que todas las noches les cuenta algo que les llena de satisfacción el alma, que hace vivir otra vida. ¡Qué mujer esa Pilar Aragón! Yo les pido que los millares de cartas que reciben no las rompan, que las archiven todas para demostrar al mundo la verdad de España, que demostremos que el franquismo no nos pudo silenciar. La querida amiga y camarada Pilar murió el Día de Reyes de 1989, con 69 años de edad en Castellón. Los estudios recientes sobre las cartas dedicadas a Pilar Aragón concluyen la gran importancia que tuvo para sus oyentes, desde una perspectiva comunicativa, política, ideológica y psicológica. Y aunque nos tiren el puente y también la pasarela, y aunque nos tiren el puente y también la pasarela, nos verás cruzar el Ebro y en un barquito de vela. Nos verás cruzar el Ebro y en un barquito de vela. Este podcast ha sido realizado por la Asociación Descendientes del Exilio, mediante una subvención del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. El guión es de Fran Rovira, premiado en la categoría de no ficción del concurso para podcast sobre la memoria democrática. La narración de Mercalduc y Álvaro Cuadrado, una producción en colaboración con UNED Media. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Aragón, primera línea de fuego. En el frente de Aragón, primera línea de fuego. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.